Hermanos, buenas tardes. Bueno, quisiera, antes de comenzar a compartir la carga que el Señor ha puesto en mi corazón, darle gracias al Señor por permitirnos el estar aquí a todos, el poder entrar por esa puerta que Él abre para que seamos alimentados en su casa. Vemos en Apocalipsis que el Señor Jesús le abre una puerta a algunos. Dice que es porque tienen poca fuerza y no han negado su nombre. Entonces un campamento es eso, es como una bendición que el Padre, nuestro Padre, tiene para sus hijos, a fin de darles todas las provisiones que tiene en su otro Hijo, en Jesucristo. Entonces yo me siento privilegiado de poder estar aquí, en este campamento, poder ver al Señor en medio de nosotros, poder ver a hermanos con los que hemos tenido en el pasado comunión, seguir estrechando esos vínculos y seguir viendo cómo la obra del Señor sigue creciendo. Con base en eso, pues quisiera compartir una palabra que está en la carta a los Efesios. Pero antes quisiera orar para pedirle al Señor que nos ayude, que me ayude a mí y que le ayude a ustedes también a poder recibir lo que viene del Señor. Nosotros solamente somos como mensajeros que el Señor en su misericordia dispone usar. A veces no tan buenos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, las cosas que de pronto no se pueden comunicar, el Espíritu Santo nos las puede revelar, complementar aquello que nosotros comenzamos. Padre, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Sabemos que esto es parte del plan que tú tienes de edificar conforme al diseño que tienes. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a recibir por medio de la palabra y del Espíritu aquellas cosas que tú quieres establecer en nosotros. Algunas complementarlas, otras añadirlas y otras recordárnoslas. Todo esto, Señor, para que podamos participar de lo más glorioso que tú estás haciendo, de la obra más gloriosa que algún día presentarás delante de toda tu creación, a la esposa del Cordero. Y en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Amén. Hermanos, si me quieren acompañar a la epístola a los Efesios, quisiera compartir algo puntual, pero antes de llegar a ese punto, hacer una corta introducción, a modo como de visión panorámica de lo que es la carta a los Efesios. Aunque todo lo que recibimos en las Escrituras es para nuestra edificación, la carta a los Efesios es muy especial en cuanto a la edificación, pues nos da una panorámica, primero muy amplia, y luego se va acercando a los detalles. Es un mapa, pero más que un mapa, es un plano. Es un plano espiritual, donde vemos el diseño de Dios, el diseño que Dios tiene para crear una obra magnífica. Ese diseño, Él lo concibió antes de crear todas las cosas. Y lo puso
en alguien en particular. Él se aseguró de poder cumplir con ese plan y por eso dice que nos bendijo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, porque esto lo hizo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Allí está como el mapa, sí, que nos muestra la intención de Dios. Y podemos ver que allí no está el pecado. Dios sabía que el hombre iba a pecar y su caída iba a traer una gran degradación. Pero aquí, como Dios es Dios, Dios está mirando es su plan hacia un propósito eterno. Y en eso es que debemos nosotros sustentarnos. Es en lo que el Padre, nuestro Padre, ahora nuestro Padre, dispuso hacerlo en Cristo. En esta epístola, cuando se habla de Cristo, debemos ver a Cristo no como una persona independiente, sino como la cabeza de algo o de alguien. Es la cabeza de un cuerpo. Entonces, la epístola comienza a revelar progresivamente, va mostrando ese diseño y lo va ampliando para que nosotros nos podamos ver íntegramente en Él. Como es una carta de edificación, Dios es el arquitecto, Dios es el que diseña. Yo soy arquitecto y sé lo que hace un arquitecto, naturalmente hablando. ¿Qué hace un arquitecto? Bueno, a él le llevan un problema, él interpreta ese problema y plasma una solución en un plano de 3 dimensiones. Diseña un proyecto para que otro lo pueda construir. Sin planos no puede haber una construcción adecuada. Entonces nuestro Padre es el arquitecto, tiene un plano y quiere que nosotros lo conozcamos y lo recibamos por medio de la fe. La fe no es algo que anda por allí, sino que la fe es algo que recibimos al oír la palabra de Dios. Cuando tenemos nuestros oídos atentos a aquellas cosas que están en la palabra, entonces comenzamos a ser edificados. Y en este aspecto de edificación sobre la casa de Dios, porque Efesios muestra es la gloria de la casa, en dónde comienza y a dónde va a terminar. Pero también nos enseña qué es lo que nosotros dentro de esa casa debemos también hacer. Porque es una obra que es la de Dios, pero nos incluye para que también nosotros participemos en esa misma edificación. Y eso es algo glorioso, porque Él quiere que nosotros también seamos obreros de la casa, edificadores, que nos podamos ver al conocer el plan como aquellos obreros a los que se les entrega, conforme a las instrucciones del arquitecto, lo que a ellos les corresponde hacer. Entonces, si nosotros vamos a una obra, vamos a ver a mucha gente trabajando, a muchos obreros. Y vamos a ver que esos obreros, aunque no conocen el plano completo, que el arquitecto sí conoce y da instrucciones al maestro principal y el maestro a los oficiales y los oficiales a los obreros, todos están trabajando dentro de un plan ordenado, dentro de una programación para cumplir con el proyecto. Entonces este es el proyecto que Dios tiene y quiere que nosotros
conforme a lo que hemos recibido de Cristo, participemos en ese proyecto. Y esa es la carta. Entonces, comienza mostrándonos cómo comenzó todo, y luego comienza a revelarse progresivamente, mostrándonos que aquel que murió, Dios lo resucitó y lo puso por cabeza de un cuerpo que es la iglesia, y que la iglesia no es cualquier cosa, sino que dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremenda revelación la del apóstol. La plenitud de aquel. O sea que en la iglesia se encuentra el contenido de todo lo que proviene del Padre, dado al Hijo, y el Hijo entregándolo a la iglesia, para que la iglesia manifieste la gloria de Dios. Y eso es lo que nos debe motivar, ¿sí? No ver los individuos, no codiarnos los unos a los otros, sino ver que la gloria de Dios es el objetivo. Y dentro de esa gloria, nosotros como participantes. Más adelante vamos a ver cómo Él quiere nuestra participación. El apóstol Pablo sigue desarrollando. No voy a entrar en muchos detalles para poder llegar al punto que el Señor me ha como resaltado, que quisiera compartirle a los hermanos. Entonces podemos ver desde el verso 14 del capítulo 3. El verso 14 del capítulo 3, donde dice: por esta causa. ¿Cuál es la causa? La edificación de la casa. Y Pablo, que es un apóstol, que es un perito arquitecto, es el que pone el fundamento. Lo que hacen los arquitectos. No solamente diseñan, sino que conocen el orden de la edificación. Y lo primero en una edificación es poner un fundamento. Sabemos que ese fundamento es Cristo mismo. Pero también la Biblia habla del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal. O sea que sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo, la iglesia se edifica sobre un fundamento que ponen los apóstoles y profetas del Cordero. Y a eso le vamos a llamar la doctrina de los apóstoles, tan importante. Porque si no hay doctrina, no hay fundamento. Si no hay fundamento, pues no hay casa. Podemos ser cristianos, haber nacido de nuevo, habernos bautizado, ¿sí? Creer en Dios, creer en el Hijo, saber que Jesucristo murió por nosotros. Pero si no somos edificados en la sana doctrina, nunca vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en su casa, en su cuerpo. Muchos de los problemas que nos muestra la historia de la iglesia, en su apostasía, en su degradación, en sus divisiones, es por falta de una edificación, por falta de una fundamentación que nos permita vernos como Dios nos ve en Cristo. Y aquí entonces, por esa causa, el apóstol dobla sus rodillas. Dice que ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La carta comienza hablando del Padre y sigue hablando del Padre. Aquí parece ser que la centralidad, claro que es Cristo, pero pone un énfasis muy importante en cuanto al Padre, ¿sí? Porque el Padre es el que concibe la obra. El Padre es el que nos ve proyectados
en su Hijo Jesucristo, que va a ser el medio para que aquellas cosas que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo se puedan lograr. Cristo es el medio, pero el diseño viene de nuestro Padre. Y Jesús es el que comunica, el que lo conoce, porque ese diseño es en Cristo mismo. Podríamos decir que el Padre tiene la concepción, pero el modelo es su Hijo. Y todo lo que se encuentre en ese modelo está perfecto. El pecado lo que hizo es que pervirtió el modelo. Recordemos que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. A imagen y a semejanza. Y eso es lo que, al final, cuando el proyecto esté terminado, eso es lo que se va a ver. La imagen y la semejanza de Dios en Cristo. Entonces, Cristo es el modelo. Y además es la cabeza. Y como cabeza es el Señor. Y como Señor, el sumo sacerdote. Porque aparecen también otras palabras o funciones dentro de esto. Y una de ellas es la de sumo sacerdote. Somos creyentes, nacidos de nuevo, estamos en la casa, pero tenemos un sacerdocio. Y como sacerdotes de esa casa, tenemos un trabajo que hacer para Dios. Y tenemos a alguien que supervisa el sacerdocio y que nos enseña a ser los sacerdotes para Dios. Y ese es el Señor Jesús, la cabeza del sacerdocio, la cabeza del cuerpo. El que se asegura de que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo a las medidas correctas, conforme a las dimensiones de ese diseño. Y es lo que Pablo va a comenzar a mencionar en esta epístola. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia. Imaginémonos todas las familias que pueden haber en el cielo y en la tierra. Pero hay una familia en particular donde Dios ha puesto su corazón, y es la familia del hombre creado en Cristo. Más importante que los ángeles mismos. Porque algo que la iglesia tiene es dar a conocer a los ángeles mismos la sabiduría de Dios. Como si los ángeles que siempre han estado delante de su Creador, de su Padre, esperando oír algo que les va a permitir glorificar al que los creó, Dios hubiera esperado un momento en la historia para que fuera la iglesia misma la que le enseñara a los principados y a las potestades las cosas secretas de Él que solamente le revela ¿a quién? Al hombre creado en Cristo. O sea que la iglesia tiene mucho por contar para glorificar la obra de Dios. Y esto de doblar rodilla y de pedirle a Dios tiene un para. Y este para es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que Cristo habite. Para que Cristo haga su morada en nuestros corazones. Ahí vamos viendo también los procesos de la edificación. Porque comienzan cuando nacemos del Espíritu. Y Dios, tal y como prometió en su palabra a los profetas, nos iba a dar no solamente un nuevo espíritu, sino que nos iba a dar un nuevo corazón. Quitaría el corazón de carne y pondría un corazón, quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Un corazón donde Él pondría su voluntad,
pondría sus mandamientos, pondría su vida, haría que nosotros pudiéramos caminar conforme a la voluntad de Él. Ya no estamos viendo los mandamientos como se veían antes de que el Espíritu viniera al hombre, en tablas de piedra, sino que ahora Dios quiere que los mandamientos que muestran la voluntad de Dios estuvieran en el corazón. En el corazón. Y bueno, esos mandamientos los tiene ¿quién? ¿Quién es el que los conoce? ¿Quién es el que dijo que no había venido a abolir la ley, sino que había venido a cumplirla? Cristo. Pero si Cristo habita en nuestro corazón, la vida de Dios está completa. La voluntad de Dios está perfecta. Entonces Dios tiene el diseño perfecto. Es en el Hijo. Y lo va a cumplir, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra infidelidad. Él tiene el plan. Y ese plan, nadie se va a oponer a que lo cumpla. Desde el momento en que el Señor nos vio en el vientre de la madre y nos escogió, y nos miró, y nos proyectó, estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Él. Sí, hermanos, es así. Entonces, pero dice que por medio de la fe. O sea que hay un medio para que Cristo more en nuestros corazones y ese medio es la fe. Y la fe, pues es el conocimiento. El conocimiento de Dios, el cual nos da por medio de su palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que oímos la palabra de Dios, y el Señor tiene muchos medios y recursos para que la palabra de Dios entre a nuestro ser, campamentos, por ejemplo, las reuniones en nuestras localidades, el ministerio de la palabra, los maestros, la palabra misma, el Espíritu, en fin. Entonces la fe, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos va a permitir avanzar hacia el conocimiento del Señor Jesucristo. Es necesaria entonces la fe, para que el Señor se vaya formando en nosotros. Como dice el apóstol, hijitos, por quienes todavía sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay una formación de Cristo. No es instantánea, no se da en el momento en que nacimos de nuevo, en el momento en que Dios nos rescata, nos salva. No. Se va a dar a lo largo de un proceso de transformación, como compartían los hermanos hoy, el énfasis del hermano Yair, la transformación de nuestro entendimiento. Metanoia, cambio de mente. O ese ejemplo de la mariposa, que seguramente Dios la creó para que pudiéramos ver en la mariposa lo que es la transformación de una crisálida hasta que se convierte en un hermoso insecto. Sí, eso es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Somos crisálidas. Tal vez una crisálida no se ve muy bonita, pero el Señor está trabajando allí. Está formando lo suyo. Hasta que va a llegar el día en que va a presentar a la novia del Cordero, a la esposa del Cordero, a toda la creación. Y allí Dios va a ser glorificado. Porque la palabra de Dios es fiel. Además de eficaz, es fiel. Y debemos entonces apoyarnos en ella, porque en ella está la verdad. Y debe reposar nuestra confianza. Y esa confianza nos trae paz, nos libera y nos quita muchas cargas y muchas preocupaciones. Y nos libra también de hacer cosas que no tenemos por qué hacer, porque ese hacer le pertenece a Él. Y Él va poniendo en nosotros el querer como el hacer. Entonces, en la medida que lo vaya poniendo, porque también hace parte de la formación,
entonces ya vamos a hacer lo que Él ha puesto en nosotros, no antes, porque si es antes, pues entonces vamos a atrasar un poquito el proceso del Señor en nuestras vidas y vamos a torpedear también la obra que el Señor está haciendo, aunque incluso todas esas cosas las considera el Señor y hacen parte de la obra que Él está haciendo, aún contra los opositores. Entonces, para que habite Cristo por la fe, a fin de que, dice, y usa dos palabras, cimentados y arraigados en amor. El apóstol inspirado usa estas dos palabras, cimentados y arraigados. La palabra cimentado hace referencia a cimiento, a fundamento, a casa, algo que tiene que ponerse. Y está relacionado con la fe. Entonces, por la fe viene la fundamentación, para que sobre ese fundamento entonces se pueda edificar la casa de Dios. Pero también usa la palabra arraigado. La palabra arraigado hace referencia como a un árbol, a raíces, que son necesarias para establecer algo a fin de que el viento no se lo pueda llevar. Y yo creo que tiene que ver es con el establecimiento del miembro en el cuerpo de Cristo, para que el miembro entienda quién es en el cuerpo de Cristo, que no es una rueda suelta, sino que hace parte del diseño, hace parte de la obra. No es algo por allí que el Señor recogió y que colocó en un rincón. No, hermanos. Todos nosotros tenemos algo de Cristo que es importante, muy importante, y una responsabilidad en ese sacerdocio. Porque debemos presentar, como sacerdotes, como obreros, una obra que en su día va a ser o aprobada o reprobada. Entonces, que el Señor nos ayude para que cuando venga el momento de presentar la obra tenga oro, plata y piedras preciosas, y no le presentemos madera, heno y hojarasca, porque hace referencia a la edificación de la casa. Y en la casa el oro era muy importante. El oro habla de la gloria de Dios, de lo que recibimos en la edificación sobre la gloria. La plata nos habla de redención. ¿Cómo es nuestro conocimiento en cuanto a la redención? ¿Estamos realmente establecidos, firmemente establecidos en lo que Cristo hizo? ¿Nuestra conciencia es libre de cualquier acusación? Porque Satanás va a trabajar en nuestras deficiencias. Y esas deficiencias que no son corregidas por una correcta edificación, van a producir un obrero poco eficaz. No solamente poco eficaz, sino muchas veces hasta contrario a la edificación misma. El Señor tendrá que tratar con ese obrero, porque en vez de edificar, lo que hace es que divide. Y las piedras preciosas también, hay que presentarlas. En el efod del sacerdote y en las sombreras había piedras preciosas, eran 12 piedras, que nos muestran lo que está en el corazón del sumo sacerdote, que es el pueblo, su pueblo, nuestros hermanos, el cuerpo de Cristo, lo suyo, lo que Él más ama, lo que está más cerca de su corazón, sus hermanos. Pero como son piedras diferentes, nos hablan también de dones, porque cada piedra brilla de una manera especial. Todo eso procede de Cristo, y todo eso es para agradar el corazón del Padre.
Pues si el corazón del Hijo, el corazón del sumo sacerdote es agradado, y es agradado porque sabe que está agradando al Padre. Pero también había piedras en las hombreras, y los hombros hablan de cargar. Y allí es donde está también el ministerio de cada uno de nosotros. Debemos cargar las cargas de los otros. Debemos ponernos en esa posición para levantar al hermano que se ha caído, para pastorear lo que haya que pastorear. O sea que el asunto del pastorado no solamente le corresponde al pastor. Pues sí hay pastores, claro que sí, la Biblia habla de pastores. Pero también nos muestra que en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene los dones. Y podemos pastorear, y podemos ayudar, consolar, cargar, convertirnos en un apoyo, ¿sí?, hacia el hermano. Todo eso nos habla de la obra, de una obra que es aprobada. Oro, plata y piedras preciosas. En el tabernáculo estas cosas estaban. En el tabernáculo. Las basas sobre las cuales se colocaban los pilares. Hablo del tabernáculo, hablo del santuario. Los pilares que eran forrados de oro, esos pilares eran colocados sobre basas de plata. Y eso, ¿de qué nos habla? Nos habla de los hermanos que se unen unos a otros. Que aunque la madera muestra nuestra condición natural, el oro muestra que estamos revestidos de Cristo. Y no estamos parados allí en nuestra justicia, sino que estamos parados en la justicia de Dios, la plata. Porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. Recordemos que Cristo fue vendido por 30 monedas de plata a un sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote qué hizo con el cordero? Lo que había que hacer con el cordero, sacrificarlo. Pero no lo sacrificó él, sino que se lo entregó a un gentil, se lo entregó a un romano. Y el romano fue el que tomó la decisión. Y oyendo a un judío ortodoxo, él mostraba una perspectiva interesante. Él es ortodoxo, pero él es mesiánico, cree que Jesús sí es el Mesías de Israel. Él decía que a Jesús había que recuperarlo, que el pueblo de Israel tenía que recuperar al cordero que fue vendido al gentil. El gentil ahora lo tiene, porque fue al gentil a quien se le entregó. Y que el judío no lo tiene porque lo vendió, lo menospreció. Y llegará el tiempo en que ellos también lo reconocerán. Amén. Pero ¿quién va a dar a conocer el cordero? El que lo tiene, el gentil. Y en eso el Señor tiene su gracia, tiene su humor. Entonces, hermanos, hay un ministerio que será el ministerio del tiempo del fin, que es presentar al Cordero. Porque por el Cordero nosotros estamos parados firmemente delante de Dios. No nos paramos en nuestra justicia, ni se nos vaya a ocurrir, pero estamos parados porque la sangre del Señor Jesucristo, sí, tiene el suficiente poder para limpiarnos y presentarnos aceptos en Cristo, aceptos en el amado. ¿Para qué? Para entregar nuestros cuerpos vivos a nuestro Padre. Sí. Gloria a Dios. Me gusta la Escritura cuando nos ayuda a entender lo que somos y nos libera de tanta tiniebla, nos aclara, nos revela. Pero Pablo sigue mostrando el diseño de la casa y dice, bueno, repito, para poder coger el hilo, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cual sea, y aquí está hablando de dimensiones, está como metiéndose en el tabernáculo y está dándose cuenta que el tabernáculo tiene unas dimensiones, porque allí nos ve. Allí ve a todos los santos que fueron redimidos. Y él ve que hay una dimensión que es la altura. Y esa altura pues nos muestra las alturas a donde el Señor nos ha llevado en Cristo. A los lugares celestiales nos ha puesto en Cristo. Sobre todo principado, sobre toda potestad. Pero también muestra la profundidad. Y esa profundidad son los secretos que Dios tiene guardados para los que le aman. Como Pablo muestra en 2 de Corintios. Dice que Dios ha revelado las cosas. Que Dios ha abierto los ojos de algunos, los oídos, y cosas que no han subido al corazón. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios tiene misterios guardados, que son riquezas, guardados para los que le aman, las cuales Él va dando progresivamente en la medida en que nos vamos involucrando en la obra de edificación de la casa. Cosas profundas. No son las profundidades de Satanás que son mencionadas en la carta en Apocalipsis, en el capítulo 2 a la iglesia de Tiatira, porque algunos conocen las profundidades de Satanás, pero no, nosotros conocemos las profundidades de Dios Padre, las cuales nos son entregadas por el Espíritu, porque ¿quién conoce las cosas del Espíritu sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Y quién conoce entonces las cosas del Padre sino el Espíritu, las cuales nos son dadas por el Espíritu, para que tengamos la mente de Cristo? Pero también habla de otras dimensiones, habla de la anchura y habla de la profundidad. Y allí lo que vemos es como puertas abiertas para que podamos nosotros abrazar a todos los que son de Cristo. Que tengamos la inclusividad. Porque si Él nos aceptó en el amado, ¿quién somos nosotros para no aceptar lo que Dios ya ha aceptado y ha establecido? Eso es muy importante. Sí. Primero, darle gracias a Dios que nos aceptó, porque no éramos dignos de ser aceptados. Más bien, si pudiéramos ser merecedores de algo, tendríamos bastantes méritos para ser del infierno, para perecer en el infierno. Pero no, Dios quiso rescatarnos en Cristo. Dios quiso mostrar su amor. Tanto amó Dios al mundo. Y aquí el mundo no es el mundo que se menciona en otros lados, sino a la gente, al hombre. Tanto nos amó, tanto, fue tanto el amor que entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo. Y esa entrega ya sabemos cómo fue. Porque su Hijo tuvo que venir a hacerse hombre, nacer como un niño, nacer como un bebé, depender de padres, crecer, aumentar en sabiduría, en conocimiento. 33 años en la tierra y finalmente ser desechado, menospreciado, crucificado por la humanidad. Todo eso ya el Padre lo tenía y el Hijo también sabía. También. Entonces, ¿quién puede apartarnos del amor de Dios? ¿Quién? Si nos puso en Cristo. Si lo hizo en Cristo. Para que nada ni nadie pudiera acusarnos y decirnos que no debemos hacer parte de su casa. Pues hacemos parte de su casa, aunque a algunos no les guste. Pero lo hacemos porque Cristo murió por los que le aceptan, por los que le reconocen. Murió por todos, pero la condición es aceptarle. Y hoy vimos a dos hermanos ser bautizados. Dos hermanos que decidieron aceptar
al Señor Jesús. Y cuando aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu comienza a trabajar y nos muestra la necesidad de obedecer a la fe. Y ese primer paso de obediencia a la fe es el bautismo. Porque el bautismo, aunque no lo podemos entender al principio, tiene un significado enorme en el ámbito espiritual. Es un compromiso que hace el que acepta con Cristo. Acepta el compromiso de casarse con Él. Acepta el compromiso de ser su novia. Y el Padre no va a rechazar a alguien que se compromete a ser la novia del Cordero. Entonces le unge, le prepara, le incluye, hace parte del cuerpo de Cristo. Porque somos bautizados también en el cuerpo. En las aguas, sí, somos bautizados para perdón de pecados. Pero la consecuencia de eso es que somos incluidos en el cuerpo de Cristo, en la casa de Dios. ¿Sí? Ahora es necesario conocerle mejor. Porque allí dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Ese es el plan a alcanzar, a la plenitud de Cristo. Por lo cual, entonces el apóstol continúa, ya en el capítulo 4, hace una descripción más detallada de cómo vamos a obtener esos beneficios que el Padre tiene para sus hijos en Cristo. Y allí el apóstol Pablo, al principio del capítulo 4, dice: yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya él viene explicando esa vocación sacerdotal. Pero pareciera ser que pueden haber problemas. Sí los hay, los ha habido. Y la historia nos muestra que por causa de estos problemas no resueltos se pierde el trabajo. Entonces, aquí hay como una exhortación o una advertencia. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por ahí comenzamos. Porque algo nos dio el Señor y que es común, por lo cual no hay que trabajar, no hay que hacer una obra para que el Padre nos dé el Espíritu. No, nos da el Espíritu porque el Señor hizo una obra en la cruz del Calvario. Ahora somos de Cristo, somos del Espíritu, somos celestiales. El Padre nos ve en su casa. Al vernos en Cristo nos ve en su casa. Pero el problema es que nosotros todavía no nos vemos bien. Y por eso es que podemos romper la unidad del Espíritu, que tiene un vínculo, y ese vínculo es la paz. ¿Y cómo Dios obtuvo, o cómo Cristo obtuvo la paz? Porque el que no está en Cristo está también siendo observado por un Dios airado que va a condenar todo lo que no ha sido santificado por el Hijo. Pero la sangre trajo la paz. La sangre reconcilió todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Pacificó. Sí, Dios está ya en paz con el hombre que aceptó la salvación que es en Cristo. O sea que aquí hay una cosa muy importante. Porque es por el vínculo de la paz que estamos unidos. Es por el vínculo de la paz. Es por lo que Cristo hizo que tenemos el Espíritu. Y no tenemos ningún derecho
de romper ese vínculo. Es imposible de romper, pero podemos romper la unidad del Espíritu. Al no reconocer estas cosas tan importantes. Y hoy en día, pues, tristemente, es lo que vemos en la historia de la iglesia y en hechos que son actuales. Hermanos que se separan, como si se pudieran separar, pero deciden separarse. Y yo no sé por qué, pero son decisiones, diría yo, locas. No podemos separarnos. Lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. Y Dios nos unió en Cristo, nos estableció. Y por eso es tan importante la cena del Señor que vamos a celebrar ahora. Porque la cena del Señor es un memorial que cada vez tiene que acordarnos de dónde fue que el Señor nos sacó. Porque fue Él el que entregó su cuerpo por nosotros, fue partido por nosotros. Y su sangre fue derramada, la sangre del nuevo pacto. Porque es por la sangre del nuevo pacto, no la sangre de los animales, sino la sangre del Hijo, por la cual Dios hace un nuevo pacto, mejor que el anterior. En ese nuevo pacto incluye a todos los hombres. Ya no es únicamente para Israel, ya es para todos los hombres que aceptan a Jesús. Un mejor pacto, una mejor sangre. Sí. Y una unidad perfecta en Cristo. Y Pablo menciona los elementos de la unidad. El cuerpo. Somos parte de un cuerpo y el cuerpo no está dividido. Y un espíritu. No hay sino uno, no hay dos. Es el Espíritu de Dios. No hay espíritus diferentes, aunque los hay. En los ángeles caídos, rebeldes, allá sí hay multitudes de espíritus. Pero el Espíritu Santo es un espíritu. Y es el que tenemos. El que nos fue dado, el Espíritu Santo. El mismo espíritu que tiene el hermano Andrés, es el mismo espíritu que tengo yo. Y por eso es que podemos ser uno en Cristo. Por eso. Por lo que el Padre nos dio como regalo, como si mereciéramos un regalo. Bueno, pues un regalo, fue el don de Dios. Además de habernos salvado, habernos librado de la condenación eterna, nos da ese regalo, nos sella con el espíritu de la promesa, para que nos mantengamos allí, solícitos en guardar aquello que nos dio. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, sí, el Señor Jesucristo, una fe, no hay sino una fe, que es la fe en Cristo, la fe de Dios, la fe que hace de nosotros cristianos bíblicos, porque hay otras fes, hay otras confesiones, hay otras creencias, pero que no son bíblicas, y en ellas nosotros no nos podemos ligar. Nos ligamos en la fe dada una vez a los santos, en la fe que el Señor Jesucristo comunicó a sus apóstoles, a los cuales les mandó a enseñar. Haced discípulos, id a las naciones, predicad el Evangelio, los que oigan y acepten, bautícenlos y luego enséñenles lo que yo les enseñé a guardar. Hasta mi regreso, porque dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y la obra no se ha terminado. La obra está todavía en ejecución. Y más vale que mantengamos esa esperanza de mantenernos fieles, de perseverar, porque dice el que persevera hasta el fin. ¿Y hay que perseverar en qué? En la obra a donde el Señor nos puso a trabajar. Un bautismo, dice un bautismo. Aunque este bautismo no es el de
arrepentimiento para perdón de pecados, sino es el bautismo en el que fuimos nosotros introducidos, que menciona Romanos, porque todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. La palabra bautismo no habla solo de aguas, sino que es una palabra que se usa para que entendamos que debemos ser introducidos en algo, en una sustancia. Y antes las prendas se metían en una sustancia para cambiarles el color, eran bautizadas. Y eso es lo que sucede cuando somos bautizados en Cristo. Se nos cambia el color. Entramos negros y salimos blancos. Entramos con mácula y salimos sin mácula. El mismo espíritu. Fuimos introducidos, bautizados en un mismo cuerpo, en Cristo. De modo que no hay ninguna razón para que los hermanos que tienen el mismo espíritu no se vean como hermanos, no compartan la misma fe, no compartan el mismo Señor, no compartan la misma comunión. No, aquí Pablo está poniendo condiciones. Y no es Pablo, es el Señor, es el diseño del Señor, es el diseño de la casa. Y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Padre. Gracias a Dios que es un Padre, que es el mismo, que es el Padre del Señor Jesucristo, es el mismo Padre nuestro. Sí, el Padre de nosotros es ahora, el cual tiene en su casa una mesa para que todos sus hijos se sienten en una unidad en Cristo, en el Espíritu. Y Él se goza cuando eso es así. Y se entristece cuando no es así. Cuando no podemos compartir la mesa del Padre, sino que hacemos mesas separadas, no estamos realmente en la unidad del Espíritu. No. Porque ¿quién puede preparar una mesa aparte de la que el Padre prepara? Solo el Padre prepara la mesa. Solo Él es el Señor de la casa. La mesa es de Él. Y lo que sirve es a su Hijo, para que todos tengamos al Hijo y le glorifiquemos a Él. Entonces, en la casa hay unas dimensiones que se convierten en leyes, condiciones, lazo, que nos amarra firmemente a Cristo para que no nos desliguemos de Él. Estamos perfectamente unidos a lo que el Padre diseñó. No podemos hacer un diseño diferente. Si hacemos un diseño diferente y nos salimos de esos linderos, entonces estamos en otro lugar, en otra casa, no en el cuerpo del Señor. Y como el tiempo se está acabando, quisiera abreviar un poquito y me voy a saltar algunos versículos, pero sin dejar de mencionar que dentro de esa casa el Señor, que estuvo en las partes más profundas de la tierra al ser levantado, hizo algo sorprendente. Y es que dio dones a los hombres. Algo logró en su resurrección. Claro, en su resurrección logró que su cuerpo nuevo de resurrección pudiera ser impartido en un cuerpo de resurrección que somos nosotros, o sea que nos hace partícipes, al introducirnos en su cuerpo, nos hace partícipes de un cuerpo de resurrección, que tiene dones, que tiene ministerios, que tiene multitud de miembros, aunque somos muchos miembros, al estar en Cristo somos un mismo cuerpo. Entonces están los dones de perfeccionamiento, damos gracias a Dios por lo que Cristo hizo. Y en esos dones de perfeccionamiento están los apóstoles. No han cesado. ¿Cómo pueden cesar los apóstoles? Algunos hermanos dicen que ya no van más los apóstoles ni los profetas. ¿Cómo pueden cesar si son necesarios para la edificación de la casa? O sea que habría que quitar esa página de la Escritura para que... Y eso no se puede. No, los apóstoles son necesarios. Los profetas son necesarios. Los evangelistas son necesarios.
Los pastores son necesarios y los maestros son necesarios. Son como puertas de entrada al tabernáculo. Uno ve que el tabernáculo tenía 5 postes. Y esos 5 postes pueden ser figura de los ministerios de introducción a la casa de Dios. Todos necesarios. Y por eso es que Pablo ora, porque debemos orar para que esto esté presente en medio de nosotros. Gloria a Dios por ciertos ministerios, pero a veces es necesario que otros ministerios también hagan parte, porque el Señor así lo estableció, así los constituyó y así existen. Aunque quizás, aunque existen, ellos no saben ni siquiera que lo son. Porque parte de lo que quedó en la degradación es la ignorancia de quiénes son los ministerios, qué hacen los ministerios, para qué son los ministerios. Pues dice que son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, porque la obra del ministerio la hacen los santos. Ellos perfeccionan, pero son los santos, los obreros, los que hacen la obra del ministerio. En cada uno de nosotros hay algo que el Señor Jesucristo entregó. O sea que las provisiones de la cruz no se quedan simplemente con perdonarnos de la condenación eterna, sino en darnos aquellas cosas que son necesarias en Él, para que podamos entonces estar en su casa como miembros efectivos, como dones efectivos por los cuales hay que orar. Porque la Escritura muestra también que existe un presbiterio y que el presbiterio en la imposición de las manos da dones. Así lo veo yo en la Escritura. Pero el presbiterio ora para que el Señor imparta un don que hace falta. Hacen falta dones, yo creo. Porque el cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces es mucho. Es mucho lo grande. Mucho lo maravilloso. O sea, rebasa nuestras limitaciones mentales. Va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Es grandioso. Entonces, sí dice que es para perfeccionar a los santos que hacen la obra del ministerio, hasta que, porque ese hasta que ya es el propósito o la meta o el fin. O sea que estos ministerios, como lo decía un hermano, son como los andamios en una edificación. Los andamios son necesarios, lo digo como constructor, y muy necesarios, pero a feos que se ven cuando la obra está terminada. Entonces, cuando la obra está terminada hay que quitar los andamios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mientras que la obra no está terminada, los andamios son necesarios. Los apóstoles son necesarios. Los profetas son necesarios. Los evangelistas son necesarios. Y la carencia de evangelistas lo que hace es que la iglesia no tenga ese amor por las almas y no salga a evangelizar. Pensamos que la obra es únicamente interna. No, la obra también es externa. También hay algo, hay mucho pueblo allá que el Señor ve y espera que nosotros vayamos por él. Hasta que lleguemos a esa estatura. Y voy entonces al punto que quiero destacar, que está del verso 15 hasta el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una palabra que yo quiero rescatar aquí, es la palabra coyuntura. Pablo está viendo el cuerpo humano.
como una sombra o como un tipo del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo humano está formado de muchos miembros, pero es un cuerpo, tiene una cabeza, hay muchos miembros. Y entre esos muchos miembros podemos ver que el brazo se une al antebrazo por medio de una coyuntura. Si no existiera la coyuntura, esos dos miembros no podrían estar perfectamente unidos ni capacitados para funcionar. Entonces, ¿qué es una coyuntura? Claro que el médico nos podría explicar mejor esto, médicamente hablando. Pero yo voy a explicarlo de una manera espiritual. Coyuntura, ustedes verán, ustedes probarán. Esto no lo encuentro en las escrituras, de modo que no puedo demostrar que es así. Pero es como yo lo veo. Siempre vamos a tener coyunturas en medio de nosotros. Vamos a tener que acudir a los concilios, a los acuerdos, para poder funcionar de acuerdo. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? Entonces la iglesia no puede funcionar en el acuerdo a menos de que entienda la necesidad de la coyuntura. La necesidad de que todos estamos unidos por coyunturas. Tanto los miembros, no voy a decir esto para que se malinterprete, ¿no? Digo los miembros que de pronto no tienen una posición más elevada. Pero hablo de miembros que son claves en este asunto de la edificación. Los más notables. Esos miembros notables, si no están unidos por coyunturas, van a terminar dando un mal testimonio de la obra. Porque debemos reconocer que no podemos trabajar solos. No se puede trabajar solo. Eso no es del Señor. Claro que somos miembros y claro que estamos unidos. Y puede ser que estemos juntos aquí en la misma reunión, pero no estemos unánimes. Entonces la unanimidad es muy importante. La unanimidad es el resultado de la reunión entre dos miembros para conciliar los desacuerdos. Porque va a haber desacuerdos. Pero los desacuerdos se pueden resolver en Cristo, en la palabra, en un buen corazón, en una buena disposición, en un buen espíritu, para que no haya roturas, no haya divisiones, rompimientos que separen a los miembros, perdiéndose la coyuntura. Entonces aquí el apóstol Pablo menciona la coyuntura, y yo la voy a dejar allí entre los hermanos, para que oremos por todas estas cosas. Y oremos para que la casa del Señor avance. Avance hasta donde el Señor nos puede mostrar. Porque va mucho más allá de lo que nosotros hemos visto. Mucho más allá. No solamente el Señor quiere tener una iglesia gentil. El Señor quiere tener una iglesia completa, conformada de judíos y de gentiles. Y la obra está incompleta, porque los judíos aún no han llegado. ¿Y cómo vamos nosotros a dar ese testimonio a los judíos si no estamos unidos por las coyunturas? No, el diablo se va a reír de nosotros. Entonces el Señor está esperando terminar una obra por el lado de acá, digámoslo así, por el lado gentil, para que el gentil, llegando ya a la estatura, a la madurez, pueda ser tomado como un testimonio fiel, a fin de enseñarle a los judíos acerca de Cristo, acerca de lo que Cristo puede hacer por nosotros. Padre, que ellos sean uno. Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado, para que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces la unidad, hermanos, es muy importante. Sí. La unidad habla de una iglesia madura, de una iglesia que sabe para quién trabaja, para qué gloria está trabajando, no para la gloria del hombre,
no para la gloria de ningún obrero en particular, es la gloria de Dios, esa, la gloria de Dios, la cual es Cristo. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos. Sabemos que está en un proceso y nosotros estamos siendo procesados. Pero tú nos muestras, Señor, con tu amor, con tu provisión, el diseño de la casa. ¿Cómo tú la ves? Para que yo, Señor, también me vea dentro de ella y sea un colaborador de Cristo en esa obra de tu casa. A fin de que llegado el tiempo, tú puedas presentar esa obra a toda la creación. Señor, queremos apuntar a eso. Queremos mirarte a ti, mirar al Señor, mirar lo que en el Señor hay para recibir y para andar conforme Él nos muestra hacia dónde nos quiere llevar. Señor, entregamos esta reunión en tus manos, lo que viene a continuación, que es el partimiento del pan. Bendice todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.